Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. En esta tarde quisiera compartir la palabra de Dios con ustedes en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 2 al 7. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 2 al 7. Y el título del sermón es Una vida transformada por el Evangelio. Una vida transformada por el Evangelio. ¿Sabes? Hace unos años fui a visitar a un hermano fiel de nuestra iglesia a su trabajo. Le llamaré el hermano fulanito. Nunca había ido a su trabajo y me pareció buena manera de conocerlo un poco más. Era un hermano dedicado a la iglesia, que le encantaba cantar himnos, y era de esos que siempre gritan en la iglesia, ¡amén!, con todas sus fuerzas en la predicación. Él decía que le encantaban las predicaciones llenas de poder, en especial cuando los predicadores gritaban y exaltaban su voz, o cuando lloraban, ¿verdad? Y hacían invitaciones para pasar al frente del altar de aquellos que querían hacer decisiones para Cristo. Podríamos decir que era aquel hermanito ejemplar de la iglesia. Cuando llegué a su lugar de trabajo, pregunté por su nombre. De hecho, había un guardia de seguridad ahí en la puerta y le dije, oiga, disculpe, ¿usted conoce al hermano fulano? Lo que el guardia de seguridad me dejó sorprendido. Él me dijo, ¿fulanito es hermano? ¿Fulanito es cristiano? No creo, a lo mejor se está confundiendo. Ese fulanito es el que más tranza en el trabajo. Y además él siempre llega amargado, grosero, peleándose con medio mundo. Puede preguntarle a cualquiera de aquí sobre él y le dirán la misma referencia. Fulanito será hermano, pero del diablo. Eso me contestó el guardia de seguridad, y el testimonio de la iglesia no era el mismo testimonio de fulanito en el trabajo. Y hermanos, como fulanito, hay muchos dentro de las iglesias con doble vida, aparentando y viviendo como incrédulos. Y esa es la condición humana. El hombre que no ha entendido el evangelio vive en el pecado sin esperanza y sin gozo. El hombre que no ha comprendido el evangelio vive sin esperanza y sin gozo. Pero hermano, porque Dios te ha dado el evangelio, tú debes vivir transformado por ese evangelio. Porque Dios te ha dado el evangelio, tú debes vivir transformado por ese evangelio. ¿Sabes? Cuando el evangelio es recibido y entendido en el poder del Espíritu, las vidas transformadas por ese evangelio reflejan un ejemplo de Cristo. Esto causa un impacto en las vidas de otros que al mirar tu fervor a Cristo quedan impactados completamente. La pregunta de esta tarde es, ¿cómo se ve una vida transformada por el evangelio? ¿Cómo se ve una vida transformada por el evangelio? ¿Sabes? Pablo, Silvano y Timoteo van a hablar de esto en la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, en los versículos 2 al 7. Pero primero nos va a decir en los versículos 2 y 3 que porque Dios te ha dado el evangelio, tú debes vivir una fe que impacta a otros por la obra que Dios está haciendo en tu vida. Porque Dios te ha dado el evangelio, tú debes vivir una fe que impacta a otros por la obra que Dios está haciendo en tu vida. Mira lo que dice el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, Silvano y Timoteo están introduciendo su carta a los tesalonicenses y los están elogiando por ver los resultados de su fe. Ellos están mencionando y dice que cuando ora por los tesalonicenses, siempre le dan gracias a Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Al punto que cuando hacen memoria, dice el versículo 2, en sus oraciones se acuerdan porque ven una vida realmente transformada por el evangelio. Les recuerdan sin cansancio, dice Pablo en el versículo 3, acordándonos sin cesar
de ustedes. Los tesalonicenses eran un ejemplo de una vida transformada por el Evangelio. ¿Y qué es lo que causó o lo que causa impacto en una vida transformada por el Evangelio? Pablo va a mencionar tres cosas que hablan de una vida transformada por el Evangelio. El versículo 3 dice que cuando se acordaban de ellos sin cansancio, dice, se acordaban de la obra de vuestra fe. Y la primera cosa es una fe que refleja obras, una fe que refleja obras. La palabra obra de nuestra fe significa el resultado de aquello en lo que ellos creían. Su fe estaba cimentada en Cristo y como tal sus vidas estaban reflejando los frutos del Espíritu. La evidencia en sus vidas confirmaba que realmente eran de aquel Cristo en el que creían. Más adelante en la carta, Pablo dice que él incluso había enviado a Timoteo y había recibido esas buenas noticias respecto a su fe. En el capítulo 3, versículo 2, encontramos a Pablo diciendo, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y en el versículo 6, Pablo dice, yo me llevé una sorpresa. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, versículo 7, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Sabes? La fe de los tesalonicenses era un impacto para Pablo y sus colaboradores, al punto que al recordar sus vidas eran una motivación para que Pablo y sus colaboradores siguieran compartiendo el Evangelio a pesar de las circunstancias difíciles. Hermano, ¿pudiera yo decir esto de ti? Cuando otros recuerdan tu vida, pueden gozarse al ver la obra que Dios está haciendo en ti. Pueden decir de ti, este hermano me ha retado a ser más como Cristo. Cuando otros miran tu fe obrando a pesar de las tentaciones o de las pruebas, pueden motivarse para seguir compartiendo el Evangelio porque ven que vale la pena compartir el Evangelio ya que ha transformado tu vida. Muchos cristianos simplemente son recordados porque siempre se andan quejando de todo. Otros porque viven como el mundo, lo que nosotros llamamos el hermano mundano, aunque no existe tal cosa en la Biblia. Otros son recordados porque siempre dicen tener a Cristo, pero vivir como incrédulos, lo que llamamos el hermano del diablo. Hermano, ¿cómo eres recordado tú? ¿Cómo eres recordado tú? ¿Sabes? Una fe que se ve en sus obras impactó la vida de Pablo, Silvano y Timoteo. Pero no solamente era una fe que obra, porque también se notaba algo más entre ellos. Y el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Cuando los escritores, es decir, Pablo, Silvano y Timoteo, dicen el trabajo de vuestro amor, el verbo hace énfasis en el esfuerzo y la diferencia que había en esta iglesia, porque había algo que dominaba y era el amor. En la misma carta, al final, en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, en los versículos 9 y 10, Pablo les dice que no tiene por qué escribirles más acerca de este amor que ya se notaba en ellos. Dice el versículo 9 del capítulo 4. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Sabes, el amor era una práctica común en esa iglesia. Habían ellos comprendido con cuál amor les había amado Dios al dar a su Hijo, y eso estaban practicándolo entre ellos. Trabajaban para que este amor se viera reflejado sirviendo a sus hermanos. Lo habían hecho con Pablo, Silvano y Timoteo, pero no solamente con ellos, sino también con los hermanos de Macedonia. Porque ¿de qué serviría que dijeran tener fe y obras,
pero si no tienen amor. Hoy muchos dicen creer en Cristo y no muestran a Cristo con sus actitudes o con sus hechos. Mucho menos aman a su prójimo. Si dices haber sido transformado por el Evangelio, debes amar a tus hermanos en la iglesia y servirles. Pero, ¿cómo te expresas de tus hermanos de la iglesia? ¿Acaso te has tomado la molestia de conocer sus necesidades? ¿Realmente les amas como Cristo te ha amado a ti? El amor fraternal es un resultado del amor de Dios derramado en los corazones. Y ciertamente estos hermanos eran ejemplares. Pero otra cualidad que Pablo, Silvano y Timoteo elogiaban era la esperanza que ellos tenían. Porque aunque había algunas dudas sobre cómo precisamente o cuándo iba a ser esta segunda venida de Cristo, si hay algo que ellos estaban seguros es que Cristo venía. Mira, el versículo 3 dice: de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y termina la frase diciendo: y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza que siempre persevera es la tercera característica. La palabra constancia pudiéramos traducirla tan literalmente como aguante, pero ese aguante, dice Pablo, que viene de la esperanza en Cristo Jesús. Lo que caracterizaba a estos hermanos eran sus ojos puestos en Cristo, viniendo por ellos. Esta esperanza les estaba llenando de valor para continuar a pesar de las circunstancias difíciles, incluso a pesar de la persecución. Más adelante, Pablo escribe sobre esta esperanza que ellos conocían y entendían. De hecho, ahí mismo en la carta, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 y 2, Pablo dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y en el versículo 11 dice Pablo: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Si algo caracterizaba a estos creyentes es la palabra perseverancia, como resultado de entender que Cristo venía pronto y Cristo viene pronto. Y así como prometió Jesús que resucitaría y lo hizo, así también regresaría por los creyentes y lo hará, hermano. Vendrá por su iglesia cuando menos te lo imagines. Y la pregunta para ti en esta tarde es: ¿cómo te encontrará Cristo cuando venga? ¿Cómo te encontrará Cristo cuando venga? ¿Perseverando en la esperanza o flaqueando y en el mundo? Solo aquellos que son realmente transformados por el Evangelio entienden que la muerte de Cristo y su resurrección son un anuncio de su venida y su reinado futuro. Viven preparándose para su venida, resistiendo a las tentaciones, resistiendo a las pruebas. ¿Cuál es tu actitud frente a la enfermedad, la escasez o la incertidumbre? ¿Realmente Cristo es tu esperanza? ¿Esperas con ansias la llegada de Cristo como Rey? Hermano, porque Dios te ha dado el Evangelio, tú debes vivir una fe que impacta a otros por la obra que Dios está haciendo en tu vida. Porque Dios te ha dado el Evangelio, tú debes vivir una fe que impacta a otros por la obra que Dios está haciendo en tu vida. Y es impresionante ver esto. Pero surge otra pregunta respecto a la vida de estos creyentes en Tesalónica. ¿Cómo tener una vida transformada por el Evangelio? Ya vimos el resultado de una vida transformada por el Evangelio. Pero ¿cómo obtuvieron esta vida transformada por el Evangelio? Ahora en los versículos 4 al 7 del capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo nos cuentan el testimonio de conversión de estos hermanos y cómo recibieron el Evangelio. Y en los versículos 4 al 7, Pablo nos va a decir que porque Dios te ha dado el Evangelio, tú debes recibirlo con gozo del Espíritu a pesar del sufrimiento. Tú debes recibirlo con gozo del Espíritu a pesar del sufrimiento. Versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues vuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
Pablo dice que conoce su elección, es decir, cuando creyeron en Cristo. Hechos capítulo 17 nos narra que Pablo pasó por Tesalónica y, como le era de costumbre, llegó a la sinagoga de los judíos y comenzó a enseñar el evangelio. Allí donde muchos griegos y nobles creyeron y se formó la iglesia de Tesalónica. Pero poco después Pablo tuvo que marcharse debido a la persecución, dejando a esta iglesia por mucho tiempo. Y lo impresionante de esto, hermanos, es que a pesar de que Pablo se fue, ellos continuaron en la fe porque el Espíritu Santo es quien los había convencido. No fueron solamente las palabras, dice el versículo 5, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que fue el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Sino también en el poder, en el Espíritu Santo, dice el versículo 5. El poder no estuvo en las palabras o en la elocuencia de Pablo al predicar, sino en la certidumbre, es decir, en el convencimiento que el Espíritu Santo hizo en la vida de estas personas. Los tesalonicenses sabían que las intenciones de Pablo al irles a predicar no se basaban en elocuencia o belleza de palabras, sino en el Espíritu Santo que convencía y convence los corazones. Sabes, hoy existen muchos creyentes de palabras, personas que basan su fe en las palabras que repitieron en su oración al aceptar a Cristo. Personas que basan su fe en la forma en que el mensaje les fue predicado, porque hubo grito, porque hubo lloro, porque hubo poder, pero convencidos por mensajes poderosos y jamás por el Espíritu Santo. ¿Quién te convenció de pecado, hermano? ¿La predicación o el Espíritu Santo por medio de la palabra predicada? Porque hay una diferencia. Cuando tu fe está fundada en cosas superficiales, si hay problemas en la iglesia, te vas. Cuando no te tratan como te gustaría o como esperas, te vas. Cuando no se hace lo que tú piensas, te vas. O cuando te confrontan con tu pecado por medio de la palabra, te vas. Y cuando viene la enfermedad o el rechazo por seguir a Cristo, te vas. Lo único que demuestran este tipo de personas es que su fe no vino en convencimiento del Espíritu, sino por las palabras que escucharon o dijeron. Pero hermano, cuando el Espíritu Santo convence al hombre y le hace seguir a Cristo totalmente, reconoce que hay un costo. Y este costo, dice Pablo ahora en los versículos 6 y 7, es a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las circunstancias difíciles. El 6 y el 7 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahora Pablo dice que el resultado del Espíritu Santo convenciéndoles fue que siguieron el ejemplo de Pablo, Silvano y Timoteo. Y cuando tú lees Hechos 17 y las circunstancias en las que Pablo llegó y se fue, notas que Pablo siempre estaba perseguido, de modo que los tesalonicenses sabían que seguir a Cristo implicaba persecución. Y Pablo dice, ustedes me imitaron a mí, pero al mismo tiempo yo estaba imitando al Señor, porque Cristo mismo, el Rey, fue rechazado y condenado injustamente por los romanos, perseguido, crucificado. Y estos cristianos entendieron que seguir a Cristo significaba tomar tu cruz cada día, pero gozarte en el sufrimiento, porque tienes al Espíritu Santo que produce el fruto del gozo. Por eso el versículo 6, que ellos tenían gozo, dice que tenían gozo del Espíritu Santo. Y es tan impactante porque habían sido influencia a las localidades a su alrededor. El versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplares a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hermano, la propia vida de los tesalonicenses, una vida transformada por el Evangelio, estaba haciendo luz en medio de las tinieblas y estaba dando vista a los pecadores. Ellos no estaban solamente predicando el Evangelio con sus palabras, sino viviendo el Evangelio con sus vidas. Cuando otros miran tu vida, ¿pueden ver el Evangelio? Un predicador muy famoso en una ocasión dijo,
El único evangelio que tu familia o vecinos querrán escuchar es el que predicas con tu propia vida. ¿De qué forma estás predicando a Cristo con tu vida? Cuando hay escasez, enfermedad o problemas, ¿cómo son tus actitudes y tratos hacia tu propia familia o vecinos? ¿Pueden ver ese gozo como fruto del Espíritu en ti, resultado del carácter de Cristo? Hermano, porque Dios te ha dado el Evangelio, tú debes recibirlo con gozo del Espíritu a pesar del sufrimiento. Tú debes recibirlo con gozo del Espíritu a pesar del sufrimiento. ¿Recuerdas al hermano fulanito que te conté al principio? Fue triste escuchar todas esas referencias malas de él en su trabajo. Aparentaba ser un buen cristiano dentro de la iglesia, pero al final recuerdo que después de una predicación justamente de este pasaje de 1 Tesalonicenses 1, 2 al 7, que un pastor invitado expuso en nuestra iglesia en el domingo siguiente, él se fue de la iglesia. Sus argumentos eran que porque lo ofendieron y que incluso este pastor ni siquiera había predicado con poder como él esperaba. ¿Sabes? Este fulanito ahora vive totalmente como incrédulo, ya ni a la iglesia va, porque al final es lo que era. Jamás comprendió el Evangelio y nunca fue el Espíritu Santo que lo convenció. Era un simple religioso. Hermano, porque Dios te ha dado el Evangelio, tú debes vivir transformado por ese Evangelio. Porque Dios te ha dado el Evangelio, tú debes vivir transformado por ese Evangelio. Y una vida transformada por el Evangelio de Cristo es una fe que refleja buenas obras, trabaja en amor y persevera en la esperanza de Cristo. Esta fe causa un impacto en la vida de otros porque ven esa transformación que Dios hace. Y si el Evangelio realmente ha llegado a ti, se nota porque lo recibes con gozo del Espíritu, convencido por el Espíritu. Aun cuando haya sufrimiento, sigues a Cristo porque has tomado tu cruz convencido no por palabras solamente, sino a pesar de las circunstancias. Cristo es el Evangelio. Así que deja que Cristo transforme tu vida.